Para esta noche, el mensaje lo titulé: para ser usado, tienes que ser procesado. Vamos a ir mirando a lo largo de la prédica unas imágenes en las pantallas. La primera es el versículo base. Si lo quiere usted apuntar allí para estudiarlo en casa, es Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto, aquí habla Pablo, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Estoy convencido, decía Pablo. ¿Quién empezó o quién inició o quién comenzó en usted la obra? Dios, ¿sí? Y dice que Él la irá perfeccionando hasta el final. Y dice que el final va a ser el día de Cristo Jesús. ¿A dónde quiero llevarlos esta noche? A que nos demos cuenta que el Señor en cada uno de nosotros nos va a perfeccionar, ¿sí? Conocemos algo de la palabra perfección, ¿no? Intentar, tratar, pulir, arreglar, hasta cuando las cosas queden perfectas. Eso es lo que quiere hacer el Señor en nosotros. Pero como nos compartía el pastor Papá, no es para que yo salga, para que yo reluzca, es para que el Señor, a través de mí, de mi servicio, de mi amor, se manifieste. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, vamos a ver a lo largo de esta noche cómo Dios perfeccionó muchas personas que fueron muy humildes, ¿sí? En la palabra de Dios podemos ver, por ejemplo, la vida de Moisés, la vida de Jacob, la vida de Abraham, del rey David, la vida de José, quien nos vamos a centrar en esta noche. ¿Qué tenían de común ellos? Eran pastores de ovejas, ¿sí? En esa época era la misión o era el trabajo o era la tarea más sencilla, más humilde, y el Señor los tomó. Desde allí, desde detrás de las ovejas, oliendo a oveja, los trajo y los puso en lugares altos. Pero ¿qué pasó o qué sucedió para que ellos llegaran a hacer eso? Dios los coge, los manipula, los transforma, ¿sí? ¿De qué manera? De manera de que cuando ellos obren, sea Dios a través de ellos. El domingo Sergio nos compartió y nos mostraba todas las grandes proezas que hizo Moisés, ¿se acuerdan? Nos compartió acerca de cómo abrió el Mar Rojo, nos compartió todo acerca de eso. El Señor, cuando coge a una persona y la utiliza para un fin común, tiene que primero procesarla. Aquí hablábamos en la iglesia hace 3 reuniones que es bueno romper ciclos, porque cuando rompemos ciclos, arrancamos algo nuevo. Cosas nuevas vienen de parte del Señor a nuestra vida. En la reunión pasada veíamos el poder de la fe. ¿Qué podemos hacer cuando le creemos al Señor? Pero hoy vamos a ver, para poder llegar a ese nivel, donde el Señor nos va a empezar a utilizar a cada uno de nosotros, ¿qué debe pasar? Debe pasar que el Señor nos va a coger en sus manos y nos va a procesar. Por favor, diga la palabra proceso. Y medite allí un momentico, ¿y a qué le suena proceso? Una vida de proceso. ¿Alguien ha pasado por malas, por altas, por buenas, por bajas? ¿Sí? ¿Alguien ha estado en eso? Crisis, dolor. Eso es un proceso. El Señor se vale de eso para formarnos. El Señor se vale de eso para que nosotros lleguemos al punto donde Él quiere. En esta noche vamos a ver el proceso que el Señor tuvo con José. Rápidamente miramos, por ejemplo, todo el mundo sabe y conoce la historia del rey David, por ejemplo. Él dice que a los 17 años es ungido como rey. ¿Y dónde está el proceso? Al rey David, Samuel viene y lo unge, y al otro día no se sube al trono, ¿cierto? ¿Qué tienen que pasar? 17 años después de la unción, para que él pueda hacer las cosas para lo que el Señor lo quiso preparar. Moisés pasó lo mismo, tuvo que andar en el desierto 40 años cuidando ovejas que ni siquiera eran de él, eran de su suegro. Luego de eso tiene el llamado de Dios, lo llama a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué pasa en ese tiempo? Vienen otros 40 años de proceso. 17, el rey David. Luego vienen los 40 de Moisés. Y antes de entrar en materia, veamos otro personaje que a mí me encanta y me fascina, la vida de Jacob. Todos sabemos quién era Jacob. Aquel que cambió y se ganó esa bendición por entregar un plático de lentejas. ¿Él qué hace? Viene, se le roba la bendición a su hermano, es perseguido, se va
Y tiene que trabajar, familia. Usted se la cuenta en la palabra de Dios. Jacob trabajó gratis 21 años para llegar a donde tenía que llegar. Y luego de eso, el Señor fue que lo utilizó. Y hoy vamos a hablar de un hijo de Jacob. Vamos a hablar de José. ¿Todos conocemos la historia de José o no? Vamos a tratar de hacer un resumen rápido. Por favor, cuando llegue a su casa, cuando tenga tiempo, estudie la historia de José. Génesis 36, 37, 38, hasta el 50. ¿Ok? Entonces, José, 17 años, uno de los hijos menores de Jacob, el más consentido. Su padre lo prefería tanto que hasta le hizo su túnica de colores. Tú ves, y en la palabra hay unas versiones que dice que la túnica era de colores y que era de mangas largas. Era muy especial. José, ¿qué hacía? José lo único que hacía en el clan, en la familia, era ir a donde estaban sus hermanos, recoger noticias, y dice la palabra de Dios que venía a darle la información a su padre, la mala fama que tenían sus hermanos. Entonces imagínese usted con 10 hermanos mayores y que usted vaya y le diga cómo se están portando. ¿Cómo sería la actitud de esos 10 hermanos contra José? Fue cruel. Usted mira el versículo 4, el versículo 5, el versículo 8, el versículo 11, y solo hablan de que sus hermanos odiaban a José. Y cada vez que iba y daba una mala noticia, odiaban a José. Cierto día su padre le dice, vaya, busque a sus hermanos que los envíe a Siquem. Están cuidando las ovejas en Siquem. Vaya y me trae noticias frescas. ¿A qué lo mandó? A averiguar qué estaban haciendo. Sale José. Es un viaje de 50 millas. Llega a Siquem. Sus hermanos lo querían tanto que ellos se fueron de Siquem a otro pueblo y no le dijeron a nadie. José se pierde. Está buscando a sus hermanos. No los encuentra por ningún lado. Y él se ve perdido en el desierto. Hasta que se encuentra con alguien y le dice, ¿qué pasa? Que lo veo como perdido. Dice, no, estoy buscando a mis hermanos que estaban apacentando las ovejas aquí en Siquem. Y esa persona le dice, no, ellos se fueron a Dotán. Va José a Dotán. Ni siquiera está llegando cuando sus hermanos lo divisan. Y dice la palabra de Dios en Génesis 37, que tenían un plan para matarlo. A José no lo quería nadie. Pero el Señor a José ya le había regalado 2 sueños, que también fue la raíz de que sus hermanos lo odiaran tanto. ¿Sí? Todos conocemos los 2 sueños de José. El primero, ¿cuál era? Que estaban atando gavillas en el campo y que las gavillas de los hermanos se inclinaban hacia la gavilla de él. Y ahí los hermanos le cogieron más envidia, le cogieron más odio. El segundo sueño, ¿cuál era? Que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Ahí ya no fueron solo sus hermanos, ahí también lo vació el papá. Entonces miramos cómo era este hombre ahí, que tenía un sueño de parte de Dios, pero no se hacía querer, digámoslo así. Cuando lo ven sus hermanos, el hermano mayor dice, no lo matemos, mejor metámoslo ¿qué? En una cisterna. Entonces, cuando él llega, lo primero que hace es arrancarle la túnica. Por favor, diga la palabra arrancar. Le arrancaron la túnica y lo metieron al hoyo. Y allí estaban esperando a ver qué hacían con él. Cuando en eso, dice la palabra de Dios que pasaron una caravana de ismaelitas, los majitos, y lo compraron. Dice que le dieron 20 piezas de plata por la vida de José. José sale de la cisterna, diga cisterna. Entonces sale de la cisterna, es vendido como esclavo y llega a Egipto, donde es vendido a un tal ¿qué? Potifar. ¿Qué pasa? Escuela de Liderazgo 1. Es vendido a Potifar. Potifar ve algo especial en José. José tenía ciertas habilidades, ciertos dones, ¿sí? No solo era consentido, no solo era ahí el hijo de papi y de la mami, no. Él tenía habilidades y él desarrolla esas habilidades en el trabajo. Y empieza Potifar a ver algo especial en él. Y empieza a mirar que él tenía habilidades. Y lo empieza a ascender. Diga, ascender. Entonces, de ser un simple esclavo, pasa a ser el mayordomo, pasa a ser el administrador de la casa, de la finca, de todas las cosas que tenía Potifar. Dice la palabra de Dios que Potifar solo se preocupaba por lo que tenía que comer. ¿De resto quién lo hacía? José. Tanto trabajo físico, acuérdese que él tenía 17 años, duró varios años trabajando con Potifar, tanto trabajo físico hizo que él cogiera corpulencia, estaba en desarrollo
Y el hombre cogió buen cuerpo, se puso atlético. Todos conocemos la historia. El hombre que se pone bueno y la mujer de Potifar que le echa el ojo, ¿cierto? La palabra lo dice, yo no. Que ella lo acosaba sexualmente día tras día. Pobrecito, ¿no? Entonces él trabajaba y ahí pendiente de que no le fueran a agarrar nada por ahí, ¿cierto? Entonces, hasta que llegó y pasó lo del cuento. ¿Todos han escuchado el cuento? La casa sola, la señora sola, José solo. ¿Se acuerdan el cuento o no? Entonces, la casa sola, José solo y la señora sola. Y ya la señora no aguantaba más, día tras día, día tras día. Y José, no, ¿cómo le va a hacer yo eso a mi patrón? No, ¿cómo le va a hacer yo eso a mi patrón? Cuando en eso, ella no aguantó las ganas y mandó la mano. Ya viene que le agarró. El manto, mal pensados. Le agarró el manto a José. Le agarró el manto. Todo el mundo sabe cuál fue el escándalo. Grita la señora, sale José corriendo, llegan los empleados de ella, hace la laraca, hace el escándalo. Le voy a decir a mi esposo que usted me quería abusar. José es metido a la cárcel. Diga cárcel. Vamos a hacer un recuento. La primera palabra fue ¿qué? Arrancar. La segunda fue ¿qué? Cisterna. La segunda ¿cuál fue? Ascender. ¿Y ahora para dónde fue? Para la cárcel. Fíjese la montaña rusa que lleva la vida de José. Y eso que apenas vamos por la mitad. José en la cárcel, con las habilidades que había adquirido, donde Potifar, se hace de notar. Dice la palabra de Dios que el carcelero lo puso como jefe de los presos. Y que él se preocupaba solo por lo que tenía que comer. Y que allí en la cárcel Dios estaba con José. Luego de eso, José en la cárcel conoce al rey, al copero, y al panadero del rey o del faraón. ¿Sí? Ahí vienen otros dos sueños que él interpreta. El copero y el panadero. Viene José, interpreta los sueños. Todos sabemos el desenlace. Sale libre el copero, muere el panadero. Cuando sale el copero, José le dice, venga, háblemele bien a mí, de mí al faraón. Mire que yo aquí no tengo nada que ver, yo ni siquiera soy egipcio. Yo soy apenas un esclavo hebreo. Yo aquí no tengo nada que ver. Hable con el hombre, dígale que yo le dije a usted su sueño y vea, usted va libre y usted va a trabajar. Y le van a dar aumento. Y llega el copero, efectivamente, lo reentregan a su trabajo. Y lo último que le dice José es lo primero que se le olvida al copero. No lo recomendó apenas salió de la cárcel. Pasaron 2 años. 2 años pasaron. Y el faraón tuvo un sueño. Llamó a sus sabios, ninguno pudo. Llamó a los eruditos, ninguno pudo. Yo me imagino que ahí leían el horóscopo, miraban qué hacían y nada. Nadie podía interpretar los sueños. Y de esas cosas que pasaba el copero, y escuchó la conversación, que el faraón tenía un sueño. 2 años después de haber salido. ¿Usted se imagina la expresión del copero? José. Se acordó de José. No se acordó sino 2 años después que lo había dejado en la cárcel. Viene, le cuenta el sueño a Faraón. Faraón lo manda a traer. Y cuando Faraón lo manda a traer, le dice, he escuchado que usted puede interpretar un sueño que yo tuve. Ya José ha sido cambiado por tantas cosas que ha pasado. Ya no es el hijo de papi y mami. Y dice, no, yo no, es Dios el que le va a revelar este sueño. Todos conocemos el sueño. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, las flacas se comieron a las gordas. 7 espigas de trigo bonitas, 7 espigas de trigo secas, las espigas de trigo secas se comieron a las bonitas. ¿Qué será lo que quiere decir el sueño? Y viene José y se lo interpreta a Faraón. Le explica, van a haber 7 años de abundancia, en donde usted lo que tiene que hacer es aprontar, a copiar. Tiene que venir a recoger, porque después van a venir 7 años en donde todo se va a acabar. La sequía, va a haber hambruna, va a haber muerte. Viene, interpreta este sueño y Faraón se queda viéndolo y piensa, ¿a quién le digo yo? ¿A quién le digo yo? Y José dice, Faraón, usted debe poner a alguien que esté capacitado y que sea sabio para esta tarea. Y Faraón, dice la palabra de Dios, ya vamos a ver las citas, que él vio algo especial en José, que vio el Espíritu de Dios en José. Entonces le dice, no, pues
Si Dios se lo reveló a usted, pues que usted sea el encargado de hacer esto. Todos conocemos el desenlace. Viene José, es promovido como gobernador de Egipto. Diga promover. Viene José, es promovido como gobernador de Egipto, administra los bienes, administra todo. Vienen los 7 años de abundancia, guarda siempre la quinta parte de cada cosecha. Y cuando vienen los 7 años de hambruna, que viene su familia a comprar grano, después de todas esas cosas que pasaron allí, al final él se les revela. Y fíjese que un sueño que tuvo José cuando era un chico de 17 años, se revela cuando tiene 30 años. Sus 11 hermanos, dice la palabra de Dios, que estaban en orden de mayor a menor, estaban alrededor de él. 17 años tenía y 30 cuando se cumplió. ¿Cuántos años duró el proceso de José? 13 años. Vamos a mirar en esta noche cómo fue ese proceso. A lo largo de la historia que les acabo de contar, que fue un resumen de Génesis 37, 39, 40, 41 y 42. Las 5 fases que utilizó el Señor para usar y procesar a José. Y quiero que por favor ponga atención, porque usted de pronto puede estar pasando por una de ellas, o ha pasado por una de ellas, y esta noche va a entender el porqué de las cosas. Lo que antes creíamos que era malo, lo estaba usando el Señor para nuestro bien. ¿Listo? Entonces, vamos a disponer y vamos a ver las 5 fases. La primera fase, regálame la imagen, Dave. La fase número 1. Fase número 1 del proceso. Dios te saca de tu zona de confort y arranca de ti lo que no te deja crecer. Estas citas están en Génesis 37, 14 y 15. Israel continuó. Este Israel, acordémonos que era el papá, Jacob. Vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquén, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó, ¿qué andas buscando? El Señor viene y saca a José de las naguas de la mamita. El Señor viene y saca a José de su zona de comodidad. Me puse a investigar y del valle de Hebrón a Siquén habían 50 millas. Y sus hermanos ya no estaban ahí, estaban en Dotán. De Siquén a Dotán habían otras 50 millas. Ya iban 65 millas. Y es ahí donde cae en la cisterna. Y luego el viajecito de Dotán a Egipto, que son más o menos 120 millas. Entonces el Señor lo coge y lo manda lejos. El Señor lo saca de su zona de confort. Dice la siguiente imagen, que arranca de ti lo que no te deja crecer. Fijémonos acá. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas. ¿José qué hacía? Nada, bien vestido, con su túnica especial porque era el consentido del papá. Pero fíjese que viene y donde estaba depositada toda su confianza, donde estaba depositado su estatus, su tranquilidad, su seguridad, vienen y se lo quitan, ¿sí? Se lo arrancan. ¿Cuál es a veces nuestra túnica? ¿Qué es lo que nos ponemos nosotros? ¿Qué quiero yo que vea la gente en mí? ¿Lo estoy haciendo, como decía papá pastor, para servir a la persona? ¿Para que Dios a través de mí sirva? ¿O solo para figurar? ¿O solo para mostrarme? ¿Cuál es mi túnica? Mi túnica es de pronto ser carismático, ser buena gente, ser bicharachero, entenderme con las personas. ¿Cuál es mi túnica? ¿Cómo me estoy vistiendo yo? La palabra de Dios, en uno de sus versículos, ya les voy a dar la cita, está en Colosenses 3, 12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia. Así quiere el Señor que nosotros nos vistamos. A veces nos ponemos la túnica de cristianos. ¿Para dónde va? No, para la iglesia. ¿Para dónde va? No, para célula. ¿Para dónde va? No, para devocional. Pero en nuestra intimidad, ¿cómo estamos? En nuestra intimidad, ¿qué está pasando? ¿Estamos siendo esos hijos de Dios que quiere el Señor que seamos nosotros?
O estamos sufriendo porque a veces el Señor nos arranca esas cosas. Cuando el Señor se las trae con uno, lo coge entre sus manos, lo coge entre ojos y lo empieza a procesar, acuérdese el versículo que vimos al final. Lo va a perfeccionar hasta el final, no lo va a soltar. Ya miramos, lo primero que hace el Señor con José, ¿qué es? Sacarlo de su zona de confort, arrancarle su túnica predilecta. ¿Para qué? Para que el proceso siga. Vamos a ver cómo sigue el proceso. Si el Señor no arranca de nosotros esa túnica, ¿qué va a pasar? Regálame la siguiente imagen, porfa, Dave. Mire lo que la túnica le hacía a José, lo que la túnica representaba para los hermanos de José. Está en la palabra de Dios. Génesis 37:4 dice, viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. El 5, cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. 8, sus hermanos le replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. 11, sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo en esto. ¿Cómo sería esa relación? Usted con 10 hermanos, y mire los sentimientos de los hermanos hacia usted. ¿Todo por qué? Por cómo vestía. ¿Todo por qué? Por cómo su padre lo trataba. Por eso el Señor le tuvo que arrancar a José. Entonces, ya miramos que lo saca de su zona de confort, que le arranca la túnica, y luego ¿qué pasa? Dice que él es echado a la cisterna, ¿cierto? ¿Por qué el Señor es echado a la cisterna? Regálame la siguiente imagen. José es echado a la cisterna. Cuando uno no es maduro espiritualmente, cuando el Señor a ti como cristiano, como hijo de Dios, te da un sueño, cuando el Señor a ti te da una revelación, pero tú no has sido procesado, cuando tú no has sido pasado por la prueba que te tiene el Señor, va a pasar esto. Fíjese cómo veían los hermanos de José a José. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Ojo familia, aquí es donde entra la integridad. ¿Qué estoy haciendo yo con la enseñanza? Como decía el pastor al principio, ¿me estoy llenando solo de conocimientos, de versículos, o los estoy viviendo y los estoy aplicando? Entonces, si nosotros no maduramos, si nosotros no pasamos por ese proceso, vamos a quedar estigmatizados. Ahí viene ese soñador. Ay, ahí viene otra vez ese cristiano que todo es amor. Ahí viene otra vez ese cristiano y mírelo, le sigue debiendo al de la tienda, le sigue debiendo a no sé qué, sigue debiendo el arriendo. ¿Qué está pasando? A eso nos llama el Señor. ¿Y eso se llama qué? Proceso. Tenemos que pasar por todas esas áreas de proceso. Luego de que el Señor pasa a José por todo eso, lo saca de su casa, le arrancan la túnica. ¿Qué le pasó a José después de que le arrancaron la túnica? ¿A dónde lo echaron? ¿A dónde lo echaron? A la cisterna. Y la palabra de Dios es clara y específica, porque dice que era una cisterna seca y vacía. Y si usted hace la analogía, el Señor lo que quiere, regálame la siguiente imagen, el Señor lo que quiere cuando a uno lo aísla es eso, que se quede solo con el Señor. Aquí es donde esto se pone bueno. Regálame el siguiente imagen, Dave, por favor. Fase 2 del proceso de Dios. Dios te aísla y te aparta. Génesis 37:24. A José lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. ¿Una cisterna qué es? En el desierto es un hueco. Dice que tiene una forma de pera y que tiene profundidades que van de los 4 a los 10 metros. Allí recogen agua en los tiempos de lluvia. Pero es utilizada como cárceles en tiempos de sequía. Allá metieron a José. ¿Por qué creen que metieron a José a una cisterna seca y vacía? Dios tenía su propósito. El propósito era alejarlo. Ya te sacó de tu zona de confort, ya te arrancó la túnica que tú preferías de lo que tú te vestías y ahora te mete en un hoyo. ¿Para qué? Para tenerte aislado, para que no tengas excusas, para que no tengas para dónde coger. Y ahí es cuando viene ese encuentro personal con el Señor. Y ahí es cuando el Señor a nosotros nos trata y nos quebranta
y se nos cae el orgullo y se nos cae la seguridad en lo que teníamos y se nos van las amistades y quedamos ¿cómo? Solos. Nuestra seguridad ya no depende de lo que teníamos. Nuestra seguridad ahora va a depender de lo que somos después de que salgamos de esta cisterna. No sé en qué etapa de la vida esté usted. No sé si el Señor ya lo sacó de su zona de confort. Yo no sé si el Señor le está arrancando su túnica preferida, lo que a usted más le gustaba, lo que a usted más quería. O no sé si usted ya entró en ese encuentro personal con el Señor. ¿Por qué es fascinante esto? Porque es que aquí es cuando lo conocemos a Él. Aquí es cuando ya no podemos decir, de oídas te conocía, mas ahora te puedo ver. Ahí eso es lo que quiere el Señor, a todos llevarnos por ahí. Familia, ya miramos qué pasa cuando un cristiano no cumple su proceso. No va a salir de ser un soñador, no va a salir de ser un iluso, no va a salir de alguien que quiere cosas buenas para su vida, pero nunca las va a conseguir. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado con Dios. Por eso es necesario que Él nos meta a esa cisterna. Y la palabra lo dice, seca y vacía. Así nos vamos a sentir nosotros. No nos sale un negocio, no nos sale una, probamos por un lado, probamos por otro lado, llamamos al amigo. Nadie. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, que ustedes cuando más necesitan, es cuando nadie le hace el favor. Y después cuando usted no necesita, le vienen a ofrecer. ¿Les ha pasado o no? Ahí es a donde nos quiere llevar el Señor. Y para mí, este es el paso más importante. Porque ahí es donde empezamos nosotros a depositar nuestra confianza, toda, plena y solamente en Dios. ¿Qué pasó luego de que José sale de esta cisterna? Es vendido como esclavo, ¿cierto? Y lo llevan, ¿a dónde? A Egipto. Allá lo llevan a donde Potifar. Luego viene la siguiente fase. Ya salimos de la... Regálame la siguiente fase, Dave. La fase 3 del proceso. ¿Dios qué? Te respalda. Vamos a mirar, el Señor nos sacó de la zona de confort, nos arrancó la túnica, nos metió en una cisterna para tratarnos, para encontrarnos solamente con Él y ahora nos está respaldando. Fíjese lo que dice Génesis 39. Dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Familia, si usted analiza la palabra de Dios, fíjese, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José. ¿José cuántos hermanos tenía? 11, con el pequeñito. Entonces, 11 hermanos no se dieron nunca cuenta que José estaba de la mano con el Señor, que el Señor respaldaba a José. ¿Saben por qué? ¿Saben cuándo pasó eso? Cuando José sale de la cisterna. Porque sale nuevo, sale cambiado, sale renovado. Ya no es él, ahora es el Señor. Por eso es importante que nosotros tengamos ese encuentro en esa cisterna, en esa soledad, en esa carencia con el Señor. Para que cuando pasemos esa fase, el Señor nos empiece a respaldar. Si nosotros no lo hacemos, no va a pasar nada. Todo el mundo quiere llegar acá, que el Señor le cambie la vida y que no tengamos que hacer nada. Que sigamos en nuestra zona de confort y con nuestra túnica de colores. No, hay que pasar por esa cisterna. Ningún paso se puede saltar. Fíjese el mundo como es. Todos son procesos. La maternidad, la paternidad, levantar una empresa, todos son procesos. Y ahora el mundo los quiere reducir. Bachillerato completo en 2 años, ¿cierto? Si te va bien durante todo el año, te eximo del examen final. Pero familia, con Dios no es así. Con Dios tenemos que pasar por ese proceso para llegar a donde Él nos quiere llevar. En cualquier etapa del proceso nos podemos sentir plenos o realizados, pero como hijos de Dios tenemos que aprender a identificar el Señor qué quiere de nosotros, por dónde nos quiere llevar. Así como José. Usted lee en la palabra de Dios y en esos 12 capítulos usted no ve una postura de José donde él reniegue, donde él denigre, donde él maldiga. Él aprendió
a dejarse llevar en el proceso. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Para que cuando salgamos de esa cisterna, seamos respaldados. Pero seamos respaldados por Dios. No que digan, no, es que yo con lo que sé de economía estoy haciendo buenos negocios. Sino como cuando José le dijo al faraón, no soy yo, es Dios el que va a hacer las cosas posibles. Entonces yo quiero invitarle a que revise cómo va ese proceso, en dónde está, si ya pasó por la cisterna, o si lo tiene el Señor ahí al borde de la cisterna y, no Señor, la cisterna no, más bien respáldeme. Dejémoslo de la cisterna para después. No, allá vamos a parar. Luego de que el Señor respalda a José, viene una fase que también es muy dura. Regálame la siguiente imagen, Dave, y es la cuarta fase. La cuarta fase del proceso. Ahí salió corrido. Dios prueba tu lealtad. Fíjese. Y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Fíjese, familia. Sale José de la cisterna, llega a la casa de Potifar, hace prosperar todo y luego es echado a una cárcel. Uno se imagina, no, uy, Dios, ya salí de esta, yo creo que allá no vuelvo, ¿cierto? Porque el Señor quiere cosas mejores para mí y lo mejor está por venir. Pero si el Señor tiene un proceso para nosotros, va a probar nuestra lealtad, va a probar nuestra fidelidad, va a probar nuestra obediencia. Y es ahí donde José empieza a demostrar que fue bien tratado por Dios en esa cisterna. ¿Por qué? Porque cuando salió de ella y subió, fue humilde. Y luego cuando cayó a una cárcel, siguió siendo humilde. Él llegó con toda la disposición. Dice la palabra, no lo digo yo, se ganó la confianza del guardia de la cárcel. Como trabajaba de bien en Potifar, trabajó de bien en la cárcel. Y el Señor lo respaldó. Pero ahora el Señor está probando su fidelidad, su obediencia y su lealtad. ¿A qué somos leales nosotros? ¿A la palabra de Dios o a la palabra del mundo? Y al que buen árbol se arrima, ¿sí? ¿O cómo estamos nosotros? Luego viene la última fase del proceso. Vamos a mirar. Viene, regálame la fase número 5, Dave, por acá. Dios te promueve. José, el que una vez estuvo en una cisterna, salió para ser el mandamás de Potifar, cae a una cárcel. Y cuando sale de la cárcel, ¿a dónde lo pone el Señor? Como gobernador de Egipto. Lo promueve hacia algo mejor. Quedarás a cargo de mi palacio, dice Faraón, y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Así que el Faraón informó a José: mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. El Señor está esperando para cada uno de nosotros darnos esa asignación, ponernos a cargo. Pero hasta que no estemos preparados, no va a suceder. Ustedes se imaginan a José salido de la cisterna, resentido con sus hermanos. Se imaginan a José en Potifar. La esposa de Potifar lo hace echar a la cárcel. Potifar no lo respalda después de tanto trabajo, sino que también lo mete a la cárcel. ¿Usted se imagina a José contra el copero cuando saliera y fuera Faraón, si no hubiera sido tratado con el Señor? Imagínese por un momentico cómo sería José de gobernador, mandando llamar a sus 11 hermanos, mandando llamar al copero, mandando llamar a la esposa de Potifar y a Potifar. A ver, ustedes, ¿por qué me hicieron esto? Ahora sí, vamos a ver quién es quién. Imagínese un momentico eso. Por eso el Señor no nos ha dado a nosotros lo que nosotros nos merecemos, lo que Él tiene para nosotros. Nosotros somos los que retrasamos el proceso. Si nosotros nos dejamos llevar por el proceso, como lo hacía José, las cosas van a cambiar. Regálame la última imagen, Dave, por favor. Cada uno sacará su enseñanza. Cada uno sacará su vivencia de su proceso. Aquí está lo que yo aprendí de José. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable.
Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr que hoy estemos bien, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes, le decía él a sus hermanos. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Humildad, agradecimiento, pero por sobre todas las cosas, reconocer quién es el que hace todo, Dios. Hoy lo quiero invitar a que analice, a que haga esa revisión interna o introspección y miremos cómo estamos nosotros, qué fases del proceso. Salir de nuestra zona de confort, arrancarnos las cosas que no nos edifican, las cosas que no nos sirven, entrar a esa cisterna, encontrarnos con Dios, ser promovidos por el Señor. Luego el Señor va a probar nuestra fidelidad para que al final, ¿qué? Nos va a asignar lo que Él tiene para nosotros.